Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a examen un tema que ha suscitado viva controversia internacional y que nos obliga a pensar si no con audacia, cuando menos con imaginación. ¿Cómo hacemos la paz en los conflictos regionales que se nos han venido coagulando? El tema es la paz en Colombia. Me he permitido invitar, y le agradezco mucho a él y a su gobierno, al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México, Roy Chatterton Matos. Él es abogado y diplomático, ha representado su país en numerosos estados, ha sido director de política internacional del ministerio, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Venezuela en Francia, con iniciativas interesantes e importantes sobre la UNESCO, y actualmente es el embajador de Venezuela en México. Roy, gracias por haber venido. Gracias, Porfirio. Bueno, les contaba a ustedes que estando en la toma de posesión del presidente Álvaro Colón, 2 días antes salió la iniciativa del presidente Hugo Chávez, ya no solamente de mediación, sino avanzó la idea de un estatuto de beligerancia para los rebeldes, ¿no? En Colombia él ha sido mediador, no sabemos en qué términos, también ahora volvió a aparecer el presidente de Francia. Tuve una conversación con él, breve, circunstancial, más larga, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza. No pude hablar con el presidente Álvaro Uribe, son un poco los tumultos de las recepciones. Te quisiera preguntar, perdón el tú. Por favor. Además, los venezolanos son muy tuteadores, cosa que es muy grata. Son muy irreverentes. ¿En qué consiste la iniciativa del presidente? ¿Qué reacciones ha tenido? Quizá una primera exposición para que empecemos a abordar. Yo quisiera comentar que México no solamente es una influencia grande en Venezuela y en el resto de América Latina para cantar, para pintar, especialmente murales, para escribir, sino también para imaginar en términos diplomáticos. ¿Lo somos o lo fuimos? Eso es lo que al final también vamos a saber. Yo estoy seguro que México será en el futuro, como en el presente, fiel a su pasado, sobre todo en estas materias tan delicadas. Pero en todo caso lo que se propone es a la comunidad internacional a opinar o pronunciarse sobre la posibilidad de darle un reconocimiento de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vista una situación que parece un callejón sin salida. ¿Podríamos explicarles a nuestro público, que es muy vasto, incluso nos oyen en Estados Unidos, sí, y de diversos, ¿cómo se llama?, espectros sí, educativos, qué sería un estatuto de beligerancia? Es algo así como el reconocimiento de una interlocución, con la generación de obligaciones y de derecho en procura de la solución de un conflicto, especialmente en materias parecidas a la que estamos tratando en este momento. Que se le reconozca como interlocutores válidos. Como un interlocutor como válido. Una fuerza política y armada real, dice en la declaración del gobierno de Venezuela. Exactamente. La guerrilla en Colombia no es una guerrilla, en nuestra opinión. Nosotros creemos que es un ejército irregular, constituido con un poder sobre parte del territorio, parte importante, muy importante del territorio colombiano, pero más allá de eso, que sería lo puntual, representa una circunstancia repetitiva, histórica en Colombia. Colombia es un país que ya lleva como 12 guerras civiles. ¿Desde cuándo? Contando a partir del intento de magnicidio de Simón Bolívar, pasando al magnicidio de Antonio José de Sucre, que era el natural sucesor de Simón Bolívar. Caraqueño, Sucre. Caraqueño no, era una ciudad llamada Cumaná. ¿Por qué lo identifican tanto con Ecuador? Porque es héroe nacional del Ecuador, libró batallas, casó con ecuatoriana. Claro. Y
era el segundo de Simón Bolívar en la Guerra de Independencia, era algo así como su Benjamín. Pero ese sufrimiento terrible de Colombia por divisiones sectarias, antes las guerras eran entre partidos políticos, liberales y conservadores. Hay una guerra llamada de los 1000 días, que duró 3 años, o sea, más o menos 1000 días, que fue terrible, devastadora, donde se mataron sin piedad liberales y conservadores. Entonces dirás que la historia de Colombia estructuralmente, un poco sería la de México también, estuvo marcada por guerras civiles. Está marcada por guerras civiles. En este momento es una suerte de guerra civil con una institucionalidad subversiva militarizada y con una fuerza política que ha impedido a las fuerzas del gobierno legal de Colombia derrotarlas a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Poniendo un poco a trabajar la imaginación, yo creo que Colombia ha vivido una guerra que ha estado oculta debajo de la alfombra, y en la sombra durante muchos años. Y ya es hora de que los latinoamericanos, de que la comunidad internacional decida ofrecer un apoyo efectivo. ¿Entendemos por gobierno internacional la OEA o la ONU? ¿O ambas? Y países individuales también, sí. Porque se necesita mucha imaginación para resolver este problema y muy buena voluntad de ambas partes en el conflicto colombiano. Ese es un conflicto realmente. ¿Y la reacción cuál ha sido? Debo decir que hablé con el señor embajador de Colombia, que estuvo a punto de venir con nosotros. Él no tiene instrucciones para ello, porque la reacción del gobierno de Colombia ha sido prudente y moderada. Sí. Durante el gobierno anterior, el de Andrés Pastrana Borrero, hubo un intento de negociación que no salió, y el presidente Álvaro Uribe, que se ha reelecto con un margen de más del 65%, ha partido del otro polo. Entonces la reacción inicial del gobierno de Colombia no fue positiva. Está el tema del terrorismo que quiero meter. Por razones de esa lucha, el gobierno de Colombia insiste en que deben considerárselos como terroristas. La propuesta del gobierno de Venezuela tiene un elemento que me parece muy interesante: la aplicación del protocolo o convenio de la Convención de Ginebra, según el cual, si se reconoce como beligerantes, precisamente quedan proscritas aquellas actividades llamadas como terroristas: secuestro de personas, ataque a objetivos militares o civiles, dice la Convención de Ginebra, que no están en la guerra. Yo me gustaría preguntarle al embajador Ricardo Valero, a quien voy a presentar. Él, como dato más importante al respecto de este programa, el embajador Valero fue subsecretario de Relaciones Exteriores en la época en que México promovió el llamado proceso de contadora, que dijo, nada es igual a otra cosa. Estamos de acuerdo en eso. Son tiempos distintos, país distintos, circunstancias distintas, pero el espíritu era un poco el mismo. Nos acusaron también de intervencionistas entonces. Incluyendo el gobierno de Venezuela. Incluyendo al gobierno de entonces, al cual yo servía. ¿Rafael? ¿Era don Rafael? No, Luis Herrera Campín. Ah, Luis Herrera, claro. Había afinidad ideológica con Napoleón Duarte y eso influyó mucho en un rechazo. Hubo dos tiempos. Primero había una inclinación también en el gobierno de México a tener como eje a Napoleón Duarte, que era demócrata cristiano. Sí. Pero Contadora se impuso, llegó a hacerse el grupo de Contadora, que eran países centroamericanos, Colombia y Venezuela. Fue muy importante meter a Colombia en la época del presidente Belisario Betancourt. Y luego el grupo de amigos de Contadora. Y yo creo que es un proceso histórico. Ya no presento con más detalles al embajador Valero, que ha sido subsecretario, embajador, diputado federal, muchísimas cosas. Ricardo, cuéntenos un poco Contadora y cómo ve usted similitudes y diferencias. Sí, con mucho gusto, pero permítame por favor decirle antes que es muy grato estar en su programa, por muchos motivos, por el prestigio, por supuesto, la difusión que tiene el programa, el lugar que ocupa en el sistema de difusión, por los participantes en sus programas. Me refiero, por supuesto, a los otros invitados del día de hoy, porque es como lo acaba de decir usted hace un momento al presentarlo, que es un foro auténtico de análisis, de debate, de intercambio de ideas, en fin, abierto. Pero también por una cuestión, que es la que quiero
mencionar en este momento, subrayar, el sentido de la oportunidad y la selección de los temas. Es de una enorme actualidad, por supuesto, al grado de que está fluyendo cotidianamente, a cada momento. Probablemente la circunstancia de hace 2 o 3 días no es exactamente la misma que la que está transcurriendo, que la que está dando en este momento. Recuerdo una expresión de Milan Kundera, de hace muchos años, cuando habla de la imagología, cómo desaparecen, se evanecen rápidamente los temas. Lo digo porque ciertamente el tema de la búsqueda de una solución negociada, pacífica, a la situación de Colombia, está en el centro de la discusión, está en el debate, está en la perspectiva no solo regional, sino internacional. Pero creo que lo que se discute ya en este momento no son las posibles modalidades que pueda tener ese proceso de negociación, sino una cuestión que está, desde luego, muy cerca, pero que no es exactamente lo mismo. Lo que está discutiendo en este momento, a raíz, inclusive... De la propuesta del presidente. No, de la visita del presidente Uribe a Europa, las respuestas que se han dado en Europa, que ya están, todas las respuestas, no solamente la del gobierno de Francia, la del presidente Sarkozy, sino inclusive el día de ayer, una del ministro, o del comisionado, perdón, para la política exterior y la seguridad regional, Javier Solana. ¿En qué sentido van estas propuestas, estas respuestas europeas? En que lo que está a discusión en este momento es exclusivamente la liberación, no la liberación de los rehenes. Como ¿Y no tema, la paz? Pero ese ya no es en este momento, como cuando el presidente Chávez hace unos cuantos días en Guatemala, bueno, antes en Caracas primero, pero el día anterior a ir a Guatemala, pero el tema era ese, buscar modalidades con antecedentes, inclusive redefinición de conceptos o precisión, el estado de beligerancia, posibles participantes, etcétera. No, el tema vuelve a ser la cuestión de los rehenes. La ¿No es un reduccionismo, Ricardo? Claro que es un reduccionismo, pero eso es lo que está en este momento a debate y no lo otro. Pasaron muchas cosas, yo no sé qué fue lo que ocurrió, si fue un acto simplemente de provocación, pero la expresión del zar de las drogas norteamericano en visita a Colombia, pues lo distrajo la atención de este tema hacia el tema de las drogas. Usted afirmaría, si me permite, nada más como un paréntesis, para centrar el tema. Para centrarlo, sí. Si no hay un proceso de paz, todo cuesta caro. Yo digo, si no hay un proceso de paz, la entrega de los rehenes no está dentro del proyecto estratégico del gobierno de Colombia. Saben cómo los podrían liberar, pero no quieren pagar ese costo. Los costos solo se pagan si hay un objetivo superior. Entonces, una primera reacción, si me permite, vamos a circular la pelota, sí. Reacción mía, sí. Es que si no hay un proceso de paz abierto, pues no se puede pagar en abonos. Finalmente, con todo respeto, a pesar de la popularidad de los rehenes, Ingrid Betancourt es la hija de un excepcional funcionario colombiano, exministro de Educación, que fue un espléndido amigo mío, Gabriel Betancourt Mejía, exsubdirector de la UNESCO. Si no hay un proceso de paz, pues los canjes obedecen a presiones de la opinión pública, pero pueden pagar ese precio o no pagarlo. Claro, pero la presión se está dando ahora precisamente a favor de la liberación, simplemente incluso si no demás. Sin condiciones, no, pero por supuesto, como una situación ante, ¿no? Que conduciría... lo que está en discusión en este momento es simplemente la liberación, el efecto de la liberación de las dos señoras, las dos personas, inclusive en su declaración de ayer la señora Rojas en Madrid, pues fue en ese sentido, sobre todo es para facilitar la liberación, pero casi exclusivamente, y esa es la tesis que por lo menos vamos a analizarla. Muy bien. Tenemos nosotros a una joven investigadora mexicana, aquí hay renovación generacional, cada vez que se puede, ¿sí? Que es María de los Ángeles Estrada González. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM,
Pero lo interesante es que se ha graduado con la tesis intitulada El Derecho de Ginebra frente a los conflictos armados sin carácter internacional, que ya publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Pero también viene a cuento que hace apenas 4 años, es decir, cuando estaba saliendo de la secundaria, realizó estudios en Colombia en los temas de derecho internacional humanitario y, ojo, en el tema de la teoría y práctica en resolución de conflictos armados. Los Ángeles, ¿tiene solución el problema de Colombia? ¿Tiene sentido circunscribirse a la entrega de los rehenes? ¿O vale la pena un programa más amplio que involucre a actores de la comunidad internacional? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, don Porfirio. Bueno, yo me gustaría mucho tomar el punto del doctor Valero. Estoy de acuerdo con él en que el tema central el día de hoy es la liberación de rehenes. Sin embargo, yo no me gustaría dejarlo solamente ahí. Me gustaría verlo más a largo plazo y verlo como una posibilidad para empezar las negociaciones realmente con el gobierno colombiano para buscar la paz. Uribe ha señalado en muchas ocasiones que para empezar un proceso de negociación con las FARC y con el ELN específicamente, necesitamos la liberación de los rehenes, no de 2, de los 750 y tantos rehenes que hasta la fecha tenemos conocimiento de que están cautivos en Colombia. Entonces, de pronto sea el inicio de la paz en Colombia, sea un buen inicio para ese proceso, que no nos quedemos ahí, que no sea reduccionista, que no sea solamente la liberación de rehenes, sino veamos un poco más qué nos da esta posibilidad, esta liberación de estas 2 personas, qué caminos nos abre. La posibilidad entonces de establecer ya una negociación con las FARC y con el ELN. ¿Pero qué reacción te merece la propuesta del gobierno de Venezuela? Soy franca. Bueno, yo tendría mis asegúnes ahí. La cuestión es, me parece que en principio la posibilidad de que el gobierno venezolano estuviera como mediador entre las FARC y el gobierno colombiano. Está planteado el estatuto de beligerancia. Estaba planteado al principio. De hecho, hubo reuniones entre Uribe y el presidente Chávez para establecer esta posibilidad de que el presidente acudiera directamente con Manuel Marulanda, el brazo político de las FARC, exactamente, para establecer directamente la negociación entre el gobierno colombiano. ¿Qué tanta libertad, sí, tiene el presidente Uribe? Vamos a tendernos el primer bloque con paz. A mí me tocó, como embajador de México en la Unión Europea, coadyuvar con el gobierno de Colombia en la época de Andrés Pastrana para una reunión que tenía como objetivo un poco compensar al Plan Colombia. Incluso había algo de lo que se llama Pledging Conference, juntar recursos, el embajador Rodrigo Arenas, que había sido presidente del Congreso en Colombia. Para mí fue clara, porque además hubo un enviado mexicano muy conocido, que suele ser muy proclive a los Estados Unidos, que la frontera que trataban de pasar son las limitaciones, y yo lo voy a decir, que les impone el Plan Colombia. ¿Quién inventó que esto es un fenómeno de terrorismo? ¿Quién empezó a hablar de que esto tiene que ver con el Qaeda? Es como si cuando Valero estaba en Contador hubieran inventado que los rebeldes salvadoreños eran terroristas, como todavía no había 11 de septiembre, no. No podemos dejar de ver que hay una presión norteamericana para ubicar en el terreno del terrorismo este asunto, y que los europeos, por muchas, y eso fui yo testigo y actor, por muchas situaciones encontradas, una política exterior que no acaba de ser común, no le han entrado a una compensación. Es decir, lo que sí quisiera preguntarte, porque ya nos vamos a otro tiempo, ¿tiene sentido estos intercambios y otros, que bueno, son humanitarios, tú eres especialista en eso, en ausencia de un marco político que conduzca a la paz? Yo te pregunto. Yo creo que sí tienen mucho sentido. Sin duda el presidente venezolano se anotó un gran punto.
hacia la comunidad internacional. Sin embargo, como abogada y como defensora del derecho internacional humanitario, yo me inclinaría más hacia pensar que esto fue también utilizado como un acto de intervención por parte del gobierno venezolano, que se detuvo por parte del gobierno colombiano. El gobierno colombiano detuvo la intervención. ¿Fue intervencionista México cuando firmó su acuerdo, nuestro comunicado conjunto sobre El Salvador? De eso me acusaron en la tribuna de Naciones Unidas. Vamos a irnos a una segunda parte.